El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces fue un milagro que tuvo un gran impacto en tiempos de Jesús. Es normal que un milagro de este estilo pues, tuviese más repercusión que otros milagros realizados a un enfermo, a una persona en concreto. Fue muy populoso, podríamos decir. Tal es así que dice el Evangelio de San Juan que al final intentan proclamarlo rey y Jesús huye. Era pues un milagro que conmovió a la población en aquel momento. Tal es así que en la iconografía del primer siglo, de los dos primeros siglos, está muy extendido el signo del pez, como un signo de reconocimiento de la identidad cristiana. Hay muchas catacumbas en torno a Roma en las que los muertos eran cristianos, eran enterrados no ya con el signo de la cruz, sino con el signo del pez. El pez fue durante los primeros siglos, especialmente los 2 o 3 primeros siglos, un signo casi más frecuente que la propia cruz para hacer un signo, una señal del cristiano. He aquí también un argumento de la historicidad del milagro de la multiplicación de los panes. Desde un punto de vista histórico-crítico es obvio que aquel milagro aconteció porque fue capaz incluso de cambiar los signos con los que los cristianos enterraban a sus muertos y los signos con los que adornaban sus iglesias. El pez y los panes eran un signo destacado. Ahora bien, siendo esto así, el Evangelio de San Juan no se limita a narrar el hecho del milagro. San Juan se caracteriza incluso por llamarles a los milagros, les llama signos. Si os habéis fijado, en este Evangelio se le llama por 2 veces signo a la multiplicación de los panes y de los peces. Sí, es un milagro, pero hay un signo en este milagro, un signo. Y de hecho en ese mismo capítulo 6 del Evangelio de San Juan, Jesús, después de haber narrado la multiplicación de los panes y de los peces, narra el discurso del pan de vida que Jesús hizo en Cafarnaúm, muy cerquita de este lugar donde había multiplicado los panes. O sea, Jesús une el signo de la multiplicación de los panes y de los peces al discurso de la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Hay pues una unión muy grande entre el alimento del pan y los peces y el discurso de la Eucaristía. Dios cuida de nosotros, Dios nos alimenta. Podríamos hacer perfectamente, deberíamos quizás de extraer como consecuencia de haber escuchado este Evangelio, el tener en cuenta que Dios nos cuida. Es verdad que la Sagrada Escritura dice: comerás el pan con el sudor de tu frente, pero también la Sagrada Escritura nos recuerda que el pan que nos alimenta es un don de Dios. Ojalá tuviésemos la costumbre de bendecir la mesa, de hacer de la comida un acto también religioso. Sí, tenemos que tener sensibilidad religiosa ante la comida y darnos cuenta de que es un regalo de Dios, que nos alimenta, que nos cuida. Dios nos sacia. El Salmo responsorial que hemos rezado decía: abres tú la mano, Señor, y nos sacias de tus bienes. Estamos rodeados de los dones de Dios que nos cuida. Y el alimento es algo muy especial, en el que debiéramos de tener la sensibilidad religiosa de descubrir la mano de Dios que nos sacia. Pero hay una evocación obvia de la Eucaristía. Recordaréis, a propósito de este niño que tenía los 5 panes y los 2 peces, que Jesús tomó como punto de partida para hacer su milagro, recordaréis, porque todos lo hemos visto muchas veces, que hay un conocido mosaico antiquísimo, un conocido mosaico que tiene los 2 peces y en medio de los 2 peces un cesto con los panes, evocando los 5 panes y los 2 peces de ese niño. Ese mosaico está puesto al pie de la que se venera
en la basílica de Tafga, está puesto al pie de la roca en la que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La primera comunidad cristiana, en la primera iglesia que allí se levantó, puso delante de la piedra del altar ese mosaico con los 2 peces y en medio el cesto con los 5 panes. O mejor dicho, curiosamente no hay 5 panes, sino que hay 4. Y cuando allí van los peregrinos a Tierra Santa y ven la roca en la que Jesús multiplicó los panes y los peces, pues los que hacen de guías hacen caer en cuenta de ese detalle. Os fijáis que no hay 5 panes, sino que hay 4. ¿Cómo es eso, no? Y obviamente hay una evocación, y la evocación es que el 5.º pan está encima del altar, que es el pan de la Eucaristía. Después el milagro de la multiplicación de los panes como introduciéndonos en el milagro de la Eucaristía. Más todavía, el Evangelio cuenta que después de que se hizo la multiplicación de los panes, Jesús dijo: recoged todo lo que sobra. Y fijaros que dice que recogieron los pedazos que sobraban y llenaron 12 canastas con las sobras de los panes. Que también, sin duda alguna, nos recuerda los 12 apóstoles a los que Jesús les dijo, les encomendó: tomad, que celebrarse la Eucaristía y celebrar la Eucaristía en mi nombre. Esas 12 canastas que sobraron en la multiplicación de los panes es una evocación de que presentamos el pan ante el altar para celebrar la Eucaristía. Somos pues alimentados por Dios. Dios nos cuida en el cuerpo y en el alma. Nuestra comida diaria, nuestro alimento diario es un signo del cuidado misericordioso que Dios tiene con nosotros, que nos da la comida diaria. Y la Eucaristía es el culmen, es el alimento del alma, es el culmen de la misericordia de Dios, que nos quiere, que nos alimenta, que nos cuida, como hizo con el pueblo de Israel con el maná que bajaba del cielo para que el pueblo no muriese extenuado en el paso del desierto. Tengamos pues sensibilidad en esta Eucaristía en la que hemos escuchado este milagro, sensibilidad para sabernos cuidados por Dios, alimentados por Él. Como dice ese salmo que hemos proclamado: abres tú la mano, Señor, y nos sacias de tus bienes.